Listo, me confirma si pueden visualizar la pantalla. Sí, Edith. ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Fuerte y claro. Ya, gracias. Bien, el tema que vamos a desarrollar en esta ocasión es Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. El objetivo del curso principal es que el personal conozca qué es el comité, para qué se forma y cómo se tiene que realizar una. A ver, se preguntarán, ¿no? ¿Qué cosa es el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo? Bueno, es un organismo constituido por representantes del empleador y de los trabajadores. También, ¿por qué es importante crear este comité? Porque tenemos una obligación legal, en la cual se nos dicta también cuáles son las facultades y obligaciones. Los principales objetivos del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo son promover la seguridad y salud en el trabajo, asegurar y vigilar el cumplimiento del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, en este caso para nosotros como Sodexo sería nuestro RIST, y asegurar y vigilar el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo. Cumpliendo ello se va a favorecer el bienestar laboral y se va a apoyar el desarrollo del empleador. Acerca de la conformación, bueno, nos dice que el comité es un órgano bipartito y paritario. Bipartito, que quiere decir que está conformado por dos partes. Estas dos partes son representantes del empleador y representantes del trabajador. Y cuando hablamos de paritario nos hace referencia a cantidad, igual número. Esto quiere decir, si es que tenemos dos representantes del empleador, de igual forma, los representantes del trabajador también deberán ser dos. ¿Por quiénes están conformados? Por los que ya les mencioné, representantes del empleador designados por la alta dirección de la empresa y representantes de los trabajadores. Para este caso en particular, estos son elegidos a través de la votación. A ver, también tenemos dos consideraciones importantes, que en algunos casos se tendrá que conformar un comité, un subcomité y un supervisor. ¿En qué ocasiones conformamos un comité y en qué ocasiones un supervisor? Bueno, nos mencionan que las empresas con 20 o más trabajadores deben de conformar un comité y las empresas que tengan menor número de 20 deben conformar un supervisor. Bueno, eso está estipulado en el reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Cómo Sodexo interpreta ello? Nos dice, ¿no? Sabiendo de que Sodexo es una empresa de más de 20 trabajadores, se conforma un comité central, en los cuales esos representantes de los trabajadores fueron elegidos ya hace algún tiempo a través de las votaciones, y para cada operación o cada contrato se maneja de la siguiente manera. Los contratos con más de 20 trabajadores, contando a todos, forman un subcomité, y los contratos con menos de 20 trabajadores eligen a un supervisor de seguridad y salud en el trabajo. A ver, ¿cuántas personas tienen que conformar este comité? Nos menciona que para el comité central se tiene 8 miembros, de los cuales 4 son titulares de representantes del trabajador y 4 representantes del trabajador. Para los contratos con 500 o menos colaboradores se tiene que conformar con 4 miembros. Bueno, como ya dijimos que es paritario, serán 2 del empleador y 2 del trabajador. De 501 a 1000 tendrán que ser 6 miembros y de más de 1000 trabajadores tendrá que ser con 8 miembros. Bueno, cuando hablamos de esto estamos mencionando los representantes titulares, ¿no? Y los suplentes tendrán que ser de igual número. Tener en cuenta también que los representantes de los trabajadores representan a todos los trabajadores de Sodexo, incluyendo el personal y sus representantes en los contratos. ¿Cuándo una persona puede ser candidato, ¿no?, para ser un representante del trabajador o en su defecto un supervisor? Nos mencionan 3 requisitos. Tiene que ser trabajador de Sodexo, contar con 18 años de edad como mínimo y de preferencia, hay que tener en cuenta que acá menciona de preferencia, no quiere decir que sea obligatorio, tener capacitación en temas de seguridad y salud en el trabajo o laborar en puestos que permitan tener conocimiento o información sobre los riesgos laborales. ¿Se puede colocar otras condiciones? Dice que no, ¿no? Los requisitos están establecidos por el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo Nacional. ¿Quiénes son elegibles? ¿Quiénes pueden ser elegibles como representantes del trabajador o supervisores? En este caso, no pueden ser elegidos representantes del trabajador, personal de dirección, como son los cargos de directores, tampoco personal de confianza.
Entonces, este listado de personal de confianza tiene que hacerse con la contratación del área de recursos humanos. ¿Cuáles son los cargos generalmente que son catalogados como de confianza? Los administradores de contrato, los gerentes, los subgerentes, los jefes de contrato, los supervisores HC, los supervisores HSQ, supervisores de calidad u otros definidos por recursos humanos. Estos cargos dice que pueden ser, eso sí, representantes del empleador. También una nueva disposición es de que el personal de dirección y de confianza tampoco pueden votar para la elección de los trabajadores. ¿Ya? Bien, ¿cómo son las elecciones? Se preguntarán cómo son las elecciones de este comité o del supervisor. Bueno, se hace con respecto al representante del empleador, porque ya dijimos que son de dos partes, empleador y trabajador. Los miembros titulares y suplentes son designados por el CONTIPRESIA. Y para los representantes del empleador ante el comité del contrato, el responsable del contrato con el personal de la línea de mando en orden de jerarquía. Entonces parece importante contar con el organigrama. Van a conformar parte de los representantes del empleador y también se designará en este caso a los suplentes, ¿no? Teniendo en cuenta la cantidad de número que se ha definido. Y acerca de las elecciones de los representantes de los trabajadores, en este caso se convoca a lo que son las elecciones. Se realiza la convocatoria para que el personal se inscriba como candidato. Recordar que esta es una inscripción de manera voluntaria. Se publica la lista de candidatos aptos, en la cual se tiene que mantener como mínimo de 15 días hábiles hasta el día de las elecciones. El día que se haya designado o los días que se hayan designado para las elecciones, el personal elige a sus representantes a través de una votación secreta, ¿no? Para ello se implementa un ánfora, se diseñan las cédulas y también se implementa una hoja de asistencia para que el colaborador pueda registrar su participación en las elecciones. Y finalmente se publican los resultados al personal y se registra en el acta de elecciones. En este caso, las personas elegidas va a ser por la mayoría de votos, ¿no? Si es que nosotros hemos designado, en este caso, hablando en específico del comité de SODEC, sí. Vamos a parar un rato porque había un evento, creo, no sé qué habrá pasado. Está sonando las alarmas. Vamos a salir nosotros al punto de evacuación. Ya, en todo caso, igual esta grabación, esta capacitación está siendo grabada, la pueden consultar posteriormente. Ya, ok. Bien, como les decía, ¿no? Esta votación es por mayoría de votos y de acuerdo a la cantidad de votos se le asignarán a los que son titulares y los siguientes menos votados serán los suplentes. Consideraciones para los miembros es la recepción del reglamento y constitución del comité, un registro, un formato. Participar también de capacitaciones específicas dirigidas a estas personas, ¿no? Las actividades a realizar, por ejemplo, las responsabilidades, capacitación en inspecciones, capacitación e investigación de accidentes, capacitación en hiper, primeros auxilios y otros propios de la operación. También se les debe brindar las facilidades económicas para cumplir con sus funciones, por ejemplo, costos de traslado, gastos de alimentación y alojamiento, cuando la capacitación sea fuera o lugar de la ciudad de trabajo. Consideraciones para los miembros, ¿no? ¿Cuáles son las consideraciones adicionales que deben de tener estos miembros? Bueno, se menciona que se debe contar con una licencia con goce de haber por 30 días naturales por año calendario para la realización de sus funciones encomendadas. Por ejemplo, asistencia a las reuniones, inspecciones, investigación, capacitaciones, entre otros. Y también tienen una protección contra el despido incausado hasta 6 meses antes y 6 meses después de su mandato. La vigencia, ¿cuánto dura este comité? Bueno, la vigencia en el cargo como miembro de un comité puede ser de 1 año hasta 2 años nada más. Y bueno, con respecto a la emergencia sanitaria actual que vivimos, se dio una disposición de que este comité, el mandato podría extenderse, en caso de ser el caso, ¿no? Pero es necesario de que este acuerdo se deje sentado en las actas. ¿Qué más nos menciona? Solamente va a aplicar la elección de los representantes de los trabajadores o del supervisor de seguridad y salud en el trabajo que hayan sido elegidos. Los representantes del empleador se van a mantener hasta el retiro del mismo del contrato o un cambio que se haya especificado, ¿no? Puede ser de que algún titular del empleador sea trasladado a otro contrato, entonces, bueno, ahí entraría el suplente o podrían hacerse cambios internos.
Puede existir también reelección de los representantes de los trabajadores como también del supervisor, pero deben de pasar por todo el proceso desde el inicio. Quiere decir, si es que un comité cumplió su mandato, las personas que fueron elegidas como trabajadores nuevamente pueden ser postulantes como candidatos, no hay problema, ¿no? Pero tendríamos que seguir nuevamente con todo el proceso de elecciones. Acerca de la vacancia, en qué casos un titular pasa a ser vacado y el suplente sube a ser titular, bueno, se da por las diferentes consideraciones. Vencimiento del periodo de vigencia del comité, que el trabajador esté cesado de la empresa o de que se haya cambiado de contrato, ¿no? De repente fue trasladado, digamos, a Mondelez, entonces se da la vacancia y el suplente sube a ser titular. Que el trabajador presenta alguna enfermedad física o mental que inhabilite su ejercicio del cargo. También una inasistencia injustificada a 3 sesiones consecutivas o a 4 alternadas durante el periodo de mandato del comité, o cualquier otra causa que extinga el vínculo laboral. Entonces, esos son los motivos, las razones por las cuales un miembro titular ya no formaría parte del comité. Y en el caso de la vacancia, se da por las causales que mencioné anteriormente, el suplente asume como el titular, completando el término de la vigencia del comité, ¿no? En el caso del supervisor es un poco distinto, ya que el supervisor no tiene un suplente y por tanto se deberían de dar nuevas elecciones y seguir todo el proceso de convocatoria. El suplente solamente va a asumir las funciones y obligaciones cuando asuma como titular, en el caso de la vacancia del titular, ¿no? No lo reemplaza, ¿no? Porque en algunas ocasiones se detectó estas prácticas, ¿no? Que lo reemplazaba a veces al titular por vacaciones o porque el titular no pudo asistir, ¿no? Pero en estos casos no se permite ello. Como les mencioné, el supervisor no tiene suplente. Acerca de las reuniones, tenemos las de tipo ordinarias y extraordinarias, ¿no? Las ordinarias son las que se realizan con una frecuencia mensual, las extraordinarias que se pueden realizar por la ocurrencia de un accidente mortal, por convocatorias del presidente o pedidos de sus miembros. Y es necesario que estas reuniones tengan ya una agenda programada. Solo se deben de tratar de temas de seguridad y salud ocupacional. Solo se realiza con los miembros titulares del comité. Se tiene que realizar también dentro de las horas de trabajo. El lugar tiene que ser proporcionado por el empleador y se realiza también el seguimiento de los acuerdos, planes y programas. Y todos los acuerdos tienen que estar sentados en un libro de actas con las respectivas firmas en el campo de firmas y también en las hojas. Digamos, ¿esto qué quiere decir? Si es que nuestra acta de comité tiene 2 hojas, donde en la hoja final está la sección de firmas, en la primera hoja también los participantes tienen que colocar su firma, ¿ya? No lo menciona acá, pero es necesario que se indique este punto. Acerca de la identificación, todos los miembros del comité, o en su defecto el supervisor de seguridad, deben de portar con un distintivo, el cual tiene que estar visible, ¿no? El distintivo es un medio en el cual los demás trabajadores pueden reconocer a sus representantes, ¿no? Y puedan de repente hacerles llegar alguna sugerencia o algo que ellos crean que es necesario de que sea elevado al comité. La operación, por eso, pues, debe de elegir el tipo de identificación que sea más conveniente. Puede ser un chaleco, un casco, tal vez una banda o alguna identificación adicional en su fotocheck. ¿Cuáles son las principales funciones de este comité? Bueno, conocer los documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo, revisar, aprobar y dar seguimiento a los planes y programas de seguridad, asistir a las capacitaciones, analizar las causas y las estadísticas de los incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales, también realizar inspecciones mensuales de seguridad. Para esto ya existe también un formato que es a modo de checklist, asistir a las reuniones mensuales programadas, realizar actividades de seguridad para alcanzar las metas de sus contratos, portar visiblemente el distintivo del comité y también informar de sus actividades al comité central. En este caso se realiza un informe trimestral. Bueno, como ya dijimos que todo este tema del comité está reglamentada y está ya estipulada tanto en la ley como en el reglamento, podrían darse también las infracciones en el caso de que se dé alguna inspección inopinada de SUNAFIL, ¿no? ¿Cuáles son ese tipo de infracciones? Por ejemplo, no entregar, que la operación no haya entregado distintivo a los miembros del comité,
se considera un tipo de sanción leve. De que no se cuente con un comité de seguridad o que no se tengan registros que la evidencia de las reuniones mensuales es considerada una falta grave. Que no se tenga un libro de actas donde estén sentados los acuerdos de las reuniones es una falta leve. De que no se capacita el comité de seguridad y salud en el trabajo es una falta grave. Y que no se tenga un programa anual de capacitación enfocado en seguridad y salud en el trabajo es una falta grave. Bien, a ver, una pregunta, bueno, para los que tengan esta información a la mano. A ver, ¿sabrían de que en este caso, en nuestra operación, existe un comité o un supervisor? A ver, ¿quién me puede responder? En esta operación tenemos un subcomité o tenemos un supervisor de seguridad y salud en el trabajo. ¿Quién sabe la respuesta? Comité. Comité, tenemos comité. Ajá, gracias, Eric. Exacto, ¿no? Tenemos en este caso un subcomité. Existe un comité central que es a nivel de todo Sodexo Perú y para nuestro contrato es un subcomité. A ver, ¿cuántos representantes de los trabajadores son de la operación? ¿4? No, representantes de los trabajadores son 2. El comité en total está integrado por 4 personas titulares, de las cuales se derivan 2 representantes del empleador y 2 representantes de los trabajadores. ¿Ustedes sabrán quiénes fueron elegidos como representantes de los trabajadores? A ver, acá hay miembros del comité. Jorge de repente sabe la respuesta. ¿Quiénes fueron elegidos representantes de los trabajadores? Catherine, no me acuerdo su apellido, y Quinto. No, fue Patricia Rivadeneira y José Quinto, ¿no? Ella no es Catherine. Ah, no, ella es suplente, ¿no? ¿Verdad? Tienes razón, Patricia. Catherine es suplente y Patricia Nolasco también. Es verdad. Bien, ¿qué nos dice también como recordatorio? Gracias. Menciona que el supervisor de seguridad también es un representante de los trabajadores, ¿no? Porque ya dijimos, si es que la operación, el contrato, la empresa es menor a 20, se elige un supervisor, pero este supervisor es análogo al subcomité. Por tanto, esta persona también es el representante de los trabajadores. El supervisor de seguridad y salud en el trabajo a veces se presta para confusión, ¿no? Por el nombre que es muy similar. No es el supervisor HC. El primero, en este caso el supervisor, es elegido por los trabajadores, el segundo no.